Mi esposo levantó su copa de champán, brindando por el legado familiar mientras yo estaba de pie a solo 1,5 metros de distancia. Él sonreía, pero su mano temblaba. Pensaba que el temblor era por el duelo del accidente de coche que supuestamente me había matado hacía 2 horas. No lo era. Era la adrenalina de un hombre que no se daba cuenta de que los camareros que cerraban las puertas del salón de baile a sus espaldas eran en realidad detectives de paisano esperando mi señal. Si estás viendo este vídeo, dime de dónde eres o qué hora es para ti. El brunch dominical en la finca de mi suegra en Buckhead siempre era una representación teatral disfrazada de comida familiar. Me senté a la mesa de caoba, la madera pulida hasta un brillo que reflejaba las sonrisas forzadas de todos a mi alrededor. El aire en la habitación estaba viciado, reciclado a través de conductos que no se habían limpiado en una década, oliendo a dinero viejo y desesperación fresca. Odiaba estos domingos. Odiaba la forma en que la luz del sol se filtraba a través de las motas de polvo en las pesadas cortinas de terciopelo, iluminando las grietas en el yeso que Lucinda intentaba ocultar detrás de costosos óleos. Quería estar en cualquier otro lugar. Pensé en la auditoría que había dejado abierta en mi portátil en casa, un complejo caso de contabilidad forense que involucraba a una sociedad fantasma en las Caimán. Ahí era donde me sentía cómoda. Los números tenían sentido. Los débitos igualaban a los créditos. Si había una discrepancia, la rastreabas hasta que el libro mayor cuadrara. Pero aquí, en esta mesa, nada cuadraba. La deuda emocional que esta familia había acumulado era astronómica, y yo era la que constantemente pagaba los intereses. Mi esposo, Derek, entró desde la cocina. Sostenía una taza de cerámica con ambas manos, acunándola como si fuera una reliquia sagrada. Lo observé cruzar la alfombra persa. Su andar era rígido, antinatural. Parecía un actor que había olvidado su marcaje y estaba tratando de improvisar su camino a través de una escena. «Aquí tienes, nena», dijo, colocando la taza frente a mí. Su voz era un poco demasiado aguda, un poco demasiado ansiosa. «Hice esto solo para ti. Es ese tostado artesanal que compraste la semana pasada. Le añadí un poco de ese jarabe de avellana que te gusta». Me quedé mirando la taza. El vapor se enroscaba en la superficie, llevando un aroma que era casi correcto, pero no del todo. Olía a avellana, sí, pesado y empalagoso. Pero debajo de eso, había algo más. Algo agudo, algo metálico, como el sabor de una moneda de 1 centavo sostenida bajo la lengua. Mis instintos, perfeccionados por 15 años de cazar fraudes financieros, se dispararon. ¿Por qué Derek me estaba haciendo café? Derek no hacía café. Derek ni siquiera sabía cómo operar la Keurig sin preguntarme qué botón hacía salir el agua. Era un hombre que esperaba servicio, no un hombre que lo proporcionaba. Miré su rostro. Estaba sudando. Gotas de transpiración se acumulaban en la línea de su cabello, a pesar de que Lucinda mantenía la casa a unos frígidos 20 grados Celsius. Evitaba mis ojos, mirando intensamente el borde de la taza como si me estuviera incitando a levantarla. «Bebe», instó, limpiándose las palmas de las manos en sus vaqueros de diseñador. «Se enfriará». «¿Sabes cómo odias el café frío?» Yo no odiaba el café frío. Bebía café frío todos los días porque generalmente estaba demasiado ocupada arreglando sus errores financieros para terminar una taza mientras estaba caliente. Estaba mintiendo. ¿Pero por qué? Mi mente repasó las posibilidades. ¿Estaba tratando de ablandarme? ¿Chocó el coche de nuevo? ¿Perdió otros $5,000 en una apuesta deportiva segura? ¿O era algo peor? Extendí la mano y envolví mis dedos alrededor del asa. Estaba caliente. Vi los hombros de Derek relajarse una fracción de pulgada. Estaba aterrorizado. Podía ver el pulso saltando en su cuello, un ritmo frenético que traicionaba su tono casual. No solo estaba nervioso por una deuda de juego. Esto era miedo. Miedo primario, tembloroso. Levanté la taza a medio camino de mi boca y me detuve. El olor metálico me golpeó más fuerte ahora, acre y químico, luchando contra la dulzura artificial de la avellana. Miré el líquido. Era oscuro, opaco, un abismo en una taza de cerámica. «¿Está todo bien?»,
preguntó Derek, con la voz quebrada. Estás actuando rara. Yo estoy actuando rara, pensé. Tú eres el que está vibrando como un diapasón. Forcé una sonrisa, un estiramiento tenso de labios que no llegó a mis ojos. Huele fuerte, dije. ¿Usaste un filtro nuevo? No, solo bébelo, cara. Por favor, hice un esfuerzo. La desesperación en su voz fue la última señal de alarma. No me estaba pidiendo que bebiera café. Me estaba pidiendo que completara una transacción. Necesitaba que consumiera esto. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si no lo hacía? ¿Qué pasaba si lo hacía? Mi estómago se retorció, un nudo de intuición se apretó en mis entrañas. No iba a beberlo. Lo sabía con absoluta certeza, pero necesitaba saber por qué quería que lo hiciera. Estaba a punto de dejarlo para poner una excusa sobre sentir náuseas cuando las puertas del comedor se abrieron de golpe. Bianca entró en la habitación como un huracán en una blusa de seda. Mi cuñada no caminaba, llegaba. La seguía de cerca su esposo, Malcolm, que iba a su zaga como un bote remolcado detrás de un yate. Bianca miró la mesa, sus ojos escudriñando la selección de pasteles y frutas con una mueca crítica. Finalmente, suspiró, dejando caer su bolso Hermès en una silla vacía. Me muero de hambre. El tráfico para salir de la ciudad era una pesadilla. Malcolm tomó la salida equivocada de nuevo. Malcolm murmuró una disculpa en voz baja, retirando la silla para ella. Ella lo ignoró, su mirada aterrizando instantáneamente en la taza en mi mano. Era la única bebida caliente en la mesa. Lucinda aún no había sacado el servicio de té. Los ojos de Bianca se entrecerraron. Miró de la taza humeante a mi cara, y vi encenderse la familiar chispa de sentimiento de merecimiento. «¿Café?», dijo, no como una pregunta, sino como una exigencia. «Dios, necesito cafeína. Me está partiendo la cabeza». Extendió la mano sobre la mesa, su mano manicurada flotando sobre el espacio entre nosotros. «Dame un sorbo, cara. Aún no lo has tocado». No era una petición. En el mundo de Bianca, lo que era mío era suyo, y lo que era suyo era intocable. Me quedé helada. Miré a Derek. Su rostro se había puesto del color de la ceniza vieja. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en la mano de Bianca. «No», soltó él. Fue demasiado fuerte, demasiado agudo. Bianca se detuvo, con la mano en el aire, y miró a su hermano. Levantó una ceja perfectamente esculpida. «No», repitió, con una risa que sonó como un cristal rompiéndose. «¿Desde cuándo te importa si me tomo un sorbo de café, Derek? Actúas como si te hubiera pedido un riñón». Es de cara», tartamudeó Derek, con el sudor ahora rodando libremente por su sien. «Lo hice para cara». «Tiene leche». «Sabes que odias la leche». «No odio la leche», se burló Bianca, rodando los ojos hacia Malcolm como diciendo, «¿Puedes creer a este idiota?». «Y no me importa. Solo necesito una dosis de cafeína antes de que mamá Lucinda entre aquí y empiece a sermonearme sobre el dobladillo de mi falda». Me miró, su expresión cambiando a esa sonrisa tóxica y compasiva que usaba cada vez que quería recordarme mi lugar. A menos, por supuesto, que cara no quiera compartir. Ya sabes cómo se pone con sus cosas. Tan posesiva. La trampa estaba tendida. Vi su mecanismo perfectamente. Si me negaba, era la cuñada egoísta y estéril que ni siquiera compartiría una taza de café. Sería la villana del brunch antes de que se comiera el primer croissant. Pero si se la daba. Miré la taza. Miré a Derek. Él negaba con la cabeza frenéticamente, un movimiento microscópico que solo yo podía ver. Sabía lo que había allí. Sabía que era peligroso. Y estaba aterrorizado de que su objetivo estuviera a punto de cambiar. Pero aquí estaba el quid de la cuestión. El pensamiento que me heló la sangre. Él no la estaba deteniendo. No estaba arrebatando la taza. No la estaba volcando. Estaba paralizado por su propia cobardía.
Preferiría dejar que su hermana bebiera veneno antes que admitirle a su esposa que había intentado matarla. Esa revelación me golpeó más fuerte que un golpe físico. Estaba dispuesto a dejar que Bianca fuera un daño colateral para proteger su secreto. Un cálculo frío y oscuro se formó en mi mente. Era auditora. Me ocupaba de hechos, de pruebas. Si no lo bebía y simplemente lo derramaba, nunca lo sabría con certeza. Pasaría el resto de mi vida preguntándome si era paranoica, preguntándome si mi esposo era un barista torpe o un asesino. Pero si Bianca lo bebía, tendría mi respuesta, y tendría mi prueba. No seas tonta, Bianca, dije, mi voz suave y firme, sin traicionar ninguna de la agitación interior. Empujé la taza sobre el mantel hacia ella. Sabes que siempre comparto. Derek solo quería que fuera especial. Eso es todo. Pero parece que tú lo necesitas más que yo. Derek emitió un sonido ahogado. Cara, no lo hagas, susurró, pero ya era demasiado tarde. Los dedos de Bianca se cerraron alrededor del asa. Me sonrió con aire de suficiencia, una mirada de triunfo insignificante. Pensó que había ganado una lucha de poder. Pensó que me había quitado algo. Gracias, cielo, dijo, su tono goteando falsa gratitud. Eres una salvadora. Levantó la taza a sus labios. Observé, el tiempo pareciendo ralentizarse hasta casi detenerse. Vi subir el vapor. Vi sus labios separarse. Vi a Derek cerrar los ojos, incapaz de ver la consecuencia de su propia inacción. Ella dio un largo y profundo trago. Tarareó, bajando la taza. Está un poco amargo. Quemaste los granos, Derek. Tomó otro sorbo, más grande esta vez. Definitivamente amargo, dijo, frunciendo el ceño. Pero servirá. Dejó la taza medio vacía. Me recliné en mi silla, mi corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado. El libro mayor estaba abierto. La transacción estaba procesada. Ahora solo teníamos que esperar la auditoría. Tardó 10 minutos. 10 minutos de charla insoportable mientras el veneno se abría paso en su sistema. Lucinda finalmente había hecho su entrada, descendiendo la gran escalera y quejándose de que la humedad afectaba sus articulaciones. Se sentó a la cabeza de la mesa, dominando la habitación, ajena al hecho de que un arma homicida estaba sobre el mantel de encaje a su derecha. Bianca estaba picoteando una rodaja de melón, con aspecto aburrido. Luego tosió. Fue un sonido pequeño al principio, un carraspeo, pero luego lo hizo de nuevo, más fuerte. Se llevó la mano al cuello, frotándose la piel. ¿Hace calor aquí?, preguntó, su voz sonando ronca, como si hubiera tragado arena. Siento picazón. La observé de cerca. Un rubor le subía por el cuello, un rojo brillante y airado que chocaba con su blusa de seda. El aire está puesto, Bianca, dijo Lucinda con desdén, sirviéndose té. Deja de quejarte. Siempre te quejas. No, jadeó Bianca. Se puso de pie, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Mi garganta. Se siente apretada. Derek miraba fijamente su plato, sus nudillos blancos mientras agarraba su tenedor. No estaba comiendo. Estaba esperando a que la bomba estallara. Bianca jadeó, un sonido terrible y húmedo. Se arañó el cuello, desabrochándose un botón. Sus labios se hinchaban, tomando un aterrador tono azulado. No puedo, soltó ahogada. El pánico explotó en la habitación. Malcolm saltó, derribando su silla. Nena, ¿qué pasa? Aire, gesticuló ella, sus ojos desorbitados por el terror. Se agarró al borde de la mesa, tambaleándose. Luego se desplomó. Cayó al suelo con un golpe sordo, arrastrando el mantel con ella. Los platos se hicieron añicos. Los cubiertos resonaron. La taza medio vacía, se volcó, derramando el líquido oscuro sobre la alfombra persa. «Oh, Dios mío», chilló Lucinda, poniéndose de pie y llevándose las manos a las mejillas. «Se está muriendo. Que alguien haga algo».
Malcolm estaba en el suelo junto a ella, tratando de aflojarle la ropa. «Llama al 911», me gritó. «Cara, llama al 911». Saqué mi teléfono, mis dedos volando por la pantalla, pero mis ojos estaban en la taza. En medio del caos, en medio de los gritos y el llanto, mi mente estaba cristalina. Marqué el número de emergencias y lo puse en altavoz, gritando la dirección al operador. «Anafilaxia», dije claramente. «Reacción alérgica severa, la garganta se cierra. Necesitamos una ambulancia ahora». Mientras Malcolm intentaba hacerle la reanimación cardiopulmonar y Lucinda gemía en un rincón, me moví. No me moví hacia Bianca. Me moví hacia el derrame. Caí de rodillas, fingiendo ayudar, fingiendo limpiar los cristales rotos. «Derek», grité. «Trae su EpiPen». «¿Tiene un EpiPen?» Derek estaba congelado en su silla, mirando el cuerpo convulsionante de su hermana. Parecía una estatua de la culpa. Yo. «No lo sé», susurró. Metí la mano en mi bolso, que se me había caído al suelo. Encontré el pequeño frasco vacío de crema hidratante que siempre llevaba para mis manos secas. Era de plástico, con tapa de rosca. Perfecto. Protegida por el pliegue del mantel caído, oculta de los ojos histéricos de la familia, recogí la taza. Quedaba quizás una cucharada de líquido en el fondo. Con una mano firme que me sorprendió incluso a mí, vertí los restos en el frasco de cosméticos. Enrosqué la tapa con fuerza. Dejé caer el frasco de nuevo en mi bolso. Luego coloqué la taza de nuevo en el suelo, de lado, exactamente donde había caído. «Se está poniendo morada», sollozó Malcolm. «¿Dónde está esa ambulancia?» Me levanté, mi bolso pesado con el peso de la evidencia. Miré a Bianca. Se agitaba débilmente, con espuma acumulándose en las comisuras de su boca. Sentí una punzada de horror, una reacción humana al sufrimiento. Pero estaba enterrada bajo una capa de rabia fría y dura. Esa espuma estaba destinada a mí. Esa lucha jadeante por aire estaba destinada a ser mi último momento en la tierra. Derek se había quedado sentado y la había dejado beberlo. No se había movido. No había hablado. Era un monstruo. Y mientras las sirenas comenzaban a sonar en la distancia, cada vez más fuertes, supe una cosa con certeza. No solo iba a divorciarme de él. Iba a destruirlo. La sala de espera del Hospital Piedmont era un purgatorio de paredes beige y luces fluorescentes. El zumbido de la máquina expendedora era el único sonido que competía con los sollozos de Lucinda. Caminaba de un lado a otro, aferrando un rosario que nunca usaba, murmurando oraciones que sonaban más a exigencias. Malcolm estaba con los médicos. Bianca había sido intubada en la ambulancia. Dijeron que era una situación crítica. Derek estaba sentado en una silla de plástico, mirando sus zapatos. Parecía pequeño. Parecía un niño esperando a que saliera el director para expulsarlo. Me senté frente a Im, con la espalda recta, mi bolso apretado en mi regazo. Estaba repasando la cronología en mi cabeza. El café, el olor, el cambio, la reacción. Tenía que ser un aceite de nuez. Bianca era mortalmente alérgica a las nueces. Derek lo sabía. Todos lo sabían. Si había puesto aceite de nuez en ese café, era un arma binaria. Inofensivo para mí, letal para ella. Espera, no. Eso no tenía sentido. Si era para mí, ¿por qué usar aceite de nuez? No era alérgica a las nueces. A menos que no fuera solo aceite de nuez. A menos que el aceite de nuez fuera solo el mecanismo de entrega o tal vez una forma de enmascarar el sabor de otra cosa. Mi mente daba vueltas. Si quería matarme, usaría un sedante, un veneno. Si usó aceite de nuez, la estaba apuntando a ella, pero me dio la taza a mí primero. Insistió en que la bebiera. Quizás no sabía lo del aceite. No, él hizo el café. Esto es tu culpa, siseó una voz. Levanté la vista. Lucinda había dejado de pasear. Estaba de pie frente a mí, con los ojos enrojecidos y venenosos.
El dolor en su rostro había sido reemplazado por un odio familiar y afilado. Disculpa, dije, con voz tranquila. Tú, escupió, señalando mi cara con un dedo tembloroso. Tú le diste esa taza. Te vi. Se la empujaste directamente a ella. Parpadeé. Lucinda, ella la pidió. La exigió. Es tu cuñada, gritó Lucinda, atrayendo la atención de una enfermera en el mostrador. Sabes que tiene alergias. Sabes que es sensible. Pero eres tan descuidada. Dio un paso más cerca, cerniéndose sobre mí. O tal vez no eres descuidada. Tal vez solo estás celosa. ¿Celosa?, repetí, casi riéndome de lo absurdo. ¿Celosa de qué? De la deuda, de los bolsos de diseñador falsos. Celosa porque me dio nietos, chilló Lucinda. Celosa porque es una mujer de verdad y tú eres solo una. Una cáscara seca. Querías hacerle daño. Querías castigarla por ser hermosa y feliz. Miré a Derek. ¿Estás oyendo esto?, le pregunté. Díselo, Derek. Dile que tú hiciste el café. Dile que tú le pusiste el jarabe. Derek levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un segundo, vi el conflicto. Vi el miedo, pero luego vi activarse el instinto de supervivencia. Miró a su madre, luego de vuelta a mí. Yo. Le dije que era especial, murmuró Derek, con voz débil. Lo hice para Cara. No sabía que se lo daría a Becky. Intenté decir que no, mamá. De verdad que lo intenté. Hizo una pausa, tragando saliva. Pero Cara, simplemente se lo entregó. Sonrió cuando lo hizo. La traición me dejó sin aliento. Estaba reescribiendo la narrativa en tiempo real. Me estaba pintando como la villana. Estaba sugiriendo que yo sabía que había algo mal con el café y se lo di a Bianca a propósito. Me estaba tendiendo una trampa. Si Bianca moría y encontraban veneno, iba a decir que yo lo había manipulado. Iba a decir que lo drogué para matarla. ¿Lo ves?, graznó Lucinda, el triunfo mezclado con su rabia. Incluso tu esposo lo ve. Eres malvada, Cara. Si ella muere, me aseguraré de que la policía sepa exactamente quién le entregó esa taza. Los miré, a la madre y al hijo, unidos en sus mentiras, unidos en su necesidad de convertirme en la extraña, en el chivo expiatorio. Podía discutir, podía gritar, podía hablarles del olor, del sudor de Derek, pero no escucharían. No querían la verdad. Querían una bruja para quemar. Y me di cuenta con una claridad que era casi tranquilizadora de que estaba en peligro inmediato. No peligro físico, sino peligro legal. Si me quedaba aquí, estaba jugando según sus reglas. Necesitaba salir. Necesitaba llegar a un laboratorio. Necesitaba averiguar qué había en ese frasco en mi bolso antes de que la policía comenzara a hacer preguntas. Dejé caer mis hombros. Me cubrí la cara con las manos. Forcé un sollozo para que sacudiera mi cuerpo, canalizando el terror muy real que sentía en una actuación de culpa y dolor. No lo sabía, gemí, mi voz ahogada por mis palmas. Juro que no lo sabía. Solo quería ser amable. Pensé que quería café. Miré a Lucinda, con lágrimas corriendo por mi rostro. Lo siento mucho, Lucinda. Por favor, no puedo. No puedo soportar esto. Lucinda sonrió con desdén, retrocediendo como si mi dolor fuera contagioso. Guárdate tus lágrimas de cocodrilo. Me das asco. Quítate de mi vista. Vete, ordenó, señalando la salida. Vete a casa. No te queremos aquí. Malcolm no te quiere aquí. Miré a Derek. Estaba estudiando el suelo de nuevo, incapaz de presenciar la escena que había orquestado. Derek, gemí. Quizás. Quizás debería ir a buscar ropa limpia para todos, o comida. Derek asintió rápidamente, aliviado de que me fuera. Sí, murmuró. Sí, vete a casa, Cara. Te llamaremos si algo cambia. Me levanté, temblando, pareciendo una mujer destrozada.
Está bien, susurré. Rezaré por ella. Me di la vuelta y caminé hacia las puertas automáticas. Mantuve la cabeza baja, los hombros encorvados, arrastrando los pies como alguien aplastado por la culpa. Pero en el momento en que el aire fresco de la noche me golpeó la cara, en el momento en que la puerta se cerró detrás de mí, la actuación terminó. Enderecé la espalda. Me sequé las lágrimas de las mejillas con un gesto rápido y eficiente. Marché hacia mi coche, mis tacones repiqueteando, un ritmo agudo en el pavimento. Entré en el asiento del conductor y cerré las puertas. Mis manos estaban firmes mientras arrancaba el motor. Saqué el frasco de cosméticos de mi bolso y lo sostuve bajo la farola. El líquido marrón oscuro se agitaba en su interior. Parecía inocuo. Parecía basura, pero era la llave de mi libertad. No fui a casa. La casa era una escena del crimen. La casa era donde Derek podría haber dejado otras trampas. Puse el coche en marcha y conduje hacia el polígono industrial en el lado oeste de la ciudad. Conocía un lugar. Miré el reloj del salpicadero. 8:45 de la tarde. Cerraban a las 9. Pisé el acelerador. Tenía 15 minutos para cambiar la trayectoria de mi vida. El letrero de Apex Taxicology apenas estaba iluminado. Era un edificio de ladrillo anodino entre un almacén de neumáticos y una incubadora de startups fallida. Aparqué mi coche en las sombras, lejos de las cámaras de seguridad de la entrada principal. Corrí hacia la puerta y tiré. ¿Cerrada? Maldije en voz baja y golpeé el cristal. «Hola», grité. «Por favor, abran». Vi una sombra moverse dentro. Un hombre con una bata de laboratorio blanca que llevaba una mochila entró en el pasillo. Me miró, negó con la cabeza y señaló su muñeca. ¿Cerrado? Volví a golpear, esta vez más fuerte. Saqué un billete de $100 de mi cartera y lo apreté contra el cristal. Él se detuvo. Se acercó, entrecerrando los ojos para verme a través de la puerta. Era Simon. Lo reconocí. Había usado este laboratorio hacía 3 años para un caso de fraude corporativo donde un ejecutivo afirmó que lo habían drogado para explicar una malversación. Simon fue quien encontró los sedantes. «Simon», grité a través del cristal. «Soy Kara, del caso Sterling». El reconocimiento parpadeó en sus ojos. Desbloqueó la puerta y la abrió una rendija. «Kara», preguntó, mirando mi aspecto desaliñado. «Estamos cerrados. Llego tarde a cenar». «Necesito un favor», dije, sin aliento. «Uno grande. Y lo necesito extraoficialmente». Los ojos de Simon se entrecerraron. «No hago cosas extraoficiales, Kara. Lo sabes. Me gusta mi licencia». «No te pido que falsifiques nada», dije rápidamente, metiendo el pie en la puerta para que no pudiera cerrarla. «Solo necesito un análisis urgente, una emergencia». Sostuve el frasco de cosméticos. «Necesito saber qué hay en esto». Miró el frasco, luego a mí. «¿Eso es crema facial?» «Es café», dije. «Y creo que tiene veneno». La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Simon retrocedió, abriendo la puerta más ampliamente. «Veneno», susurró. «Kara, si esto es un asunto policial». «No lo es», mentí. «Todavía no. Necesito saberlo antes de ir a la policía». «Por favor, Simon». «Mi cuñada está en la unidad de cuidados intensivos». Dudó. Metí la mano en mi bolso y saqué mi sobre de efectivo de emergencia. Conté $500. «Efectivo», dije, «por tu tiempo y por la urgencia». Miró el dinero. Miró mis ojos desesperados. Suspiró y me quitó el frasco de la mano. «Tienes 20 minutos mientras las máquinas funcionan», dijo, dándose la vuelta y caminando de regreso al laboratorio. «Pero si esto resulta ser solo Starbucks y ansiedad, me invitas a cenar». «Trato hecho», dije, siguiéndolo adentro. Me quedé junto al espectrómetro, observando las líneas subir y bajar en el monitor. Mi corazón latía en mi garganta.
Simon frunció el ceño ante la pantalla. Escribió algo, ajustó una configuración y lo volvió a ejecutar. Eso es raro, murmuró. ¿Qué? Pregunté, inclinándome hacia adelante. ¿Qué es? Bueno, dijo Simon, señalando un pico alto en el gráfico. Tenías razón sobre la alergia a las nueces. Esto está saturado de extracto de nuez. Alta concentración, como si alguien hubiera hervido una bolsa de nueces y vertido el aceite. De acuerdo, dije. Eso explica la reacción. ¿Pero qué más? Simon tocó la pantalla. Esto, dijo, rodeando un pico más pequeño y dentado. Casi lo paso por alto porque los compuestos orgánicos del café lo enmascaraban. Pero esto es sintético. Me miró, con el rostro serio. Es una benzodiazepina, un sedante fuerte. Pero está mezclado con otra cosa. Un antiemético. ¿Antiemético? Pregunté. Para evitar el vómito, explicó. Quienquiera que haya hecho este cóctel no quería que la víctima lo vomitara. Quería que lo retuviera para que el sedante pudiera absorberse por completo. Hizo una pausa, haciendo los cálculos en su cabeza. Cara, con el aceite de nuez, la reacción cerraría la garganta. La víctima tendría dificultades para respirar. ¿Y el sedante? Pregunté, mi sangre helándose. El sedante ralentizaría el impulso respiratorio, dijo Simon en voz baja. Haría que dejaran de luchar por aire. Simplemente se dormirían y se asfixiarían. Es un arma binaria, susurré. La alergia crea la crisis. El sedante asegura que sea fatal. Simon asintió. Y debido a que los síntomas imitan un shock anafiláctico severo. Confusión, somnolencia, desmayo. Los médicos podrían pasar por alto el sedante hasta que sea demasiado tarde. Tratarían la alergia, pero la insuficiencia respiratoria los mataría. Miró el frasco con nuevo respeto. Esto no fue un accidente, cara. Esto fue diseñado. Tomé la impresión que me entregó. El papel estaba caliente. Era el calor de una prueba irrefutable. Gracias, Simon, dije, mi voz temblando. Borra el registro. ¿Qué? Bórralo, ordené. Nunca estuve aquí. Salí a la noche, con la impresión doblada dentro de mi sostén. Derek no solo había intentado matarme. Había diseñado una obra maestra de asesinato, y había usado a su propia hermana como sujeto de prueba. Conduje de vuelta a la finca en Bugeat con el informe de toxicología quemándome un agujero en el sostén justo al lado de mi corazón acelerado. El trayecto normalmente tomaba 30 minutos, pero esta noche, el tiempo parecía deformarse. Cada par de faros en mi espejo retrovisor parecía un coche de policía, o peor, el coche de Derek. La paranoia era una compañera fría, susurrándome al oído que él lo sabía, que me estaba esperando, que los conductos de los frenos ya estaban cortados. Apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos, obligándome a respirar. Ya no era la víctima. Era la investigadora, y estaba regresando a la escena del crimen. Cuando entré en el camino de entrada, la casa se cernía en la oscuridad como un mausoleo. Era una monstruosidad georgiana de ladrillo en expansión que Lucinda insistía en que era histórica, pero en realidad era solo un pozo de dinero lleno de corrientes de aire que había pasado los últimos 5 años renovando. Las ventanas estaban oscuras. ¿Bien? Eso significaba que Derek todavía estaba en el hospital interpretando el papel del hermano preocupado, sosteniendo la mano de Lucinda mientras Bianca luchaba por respirar. Aparqué el coche en el garaje, apagué el motor y me senté en silencio. La casa estaba vacía, pero no se sentía vacía. Se sentía ocupada por los fantasmas de cada mentira que Derek me había contado. Caminé hacia la puerta, mis llaves tintineando en mi mano temblorosa. Se me cayeron 2 veces antes de lograr meter la llave en la cerradura. Dentro, el aire todavía estaba impregnado del olor del desastre de la mañana, el olor persistente de la solución de limpieza donde la criada había fregado la alfombra, y el aroma tenue y fantasmal de ese maldito café de avellana. No encendí las luces. No quería alertar a los vecinos ni darle a Derek una baliza si decidía volver a casa temprano. Usé la linterna de mi teléfono, el haz cortando un camino estrecho a través del vestíbulo.
Pasé por el comedor, negándome a mirar el lugar donde Bianca se había desplomado. Necesitaba llegar al despacho de Derek. Si había un plan, si había un rastro, estaría allí. Derek no era un genio criminal, a pesar de lo que decía el informe de toxicología. Era descuidado. Era arrogante. Y los hombres arrogantes siempre guardan trofeos. Subí las escaleras, la madera crujiendo bajo mis pies como disparos en la casa silenciosa. Mi mente corría, analizando variables. Si él llegaba a casa, ¿qué diría? Practiqué la mentira en mi cabeza. Solo estaba buscando los papeles del seguro, cariño. Estaba buscando tu poder médico. Mentiras. Todo mentiras. Empujé la puerta de su despacho. Olía a abrillantador de cuero y a su colonia cara, un aroma que solía encontrar reconfortante pero que ahora olía a traición. Iluminé la habitación con la linterna. Era un santuario a su ego. Fotos enmarcadas de él estrechando la mano de celebridades locales menores cubrían las paredes. Su diploma universitario, enmarcado en pan de oro, colgaba detrás del escritorio. Entré y cerré suavemente la puerta detrás de mí. Estaba temblando, mi cuerpo rechazando la realidad de lo que estaba haciendo. Estaba registrando el despacho de mi propio esposo. Estaba buscando pruebas de que el hombre con el que dormía era un asesino. Cálmate, cara, me susurré, el sonido áspero en el silencio. Audita los libros. Sigue el dinero. Encuentra la suciedad. Empecé por el escritorio. Era una pieza de caoba maciza que había comprado con un bono que yo gané hace 3 años. Me senté en su silla, el cuero frío contra la parte posterior de mis piernas. Abrí el cajón superior. Basura. Monedas sueltas, unos cuantos bolígrafos secos, una pila de tarjetas de visita de una empresa de consultoría que había iniciado y abandonado en 6 meses. Revisé el cajón inferior. Archivos. Los hojeé rápidamente. Facturas de servicios públicos, contratos de arrendamiento de coches, declaraciones de impuestos antiguas. Nada incriminatorio, nada que gritara a complot de asesinato. Me moví hacia la estantería. Saqué libros, sacudiéndolos para ver si algo caía. Pasé la mano por detrás de las filas de biografías de tapa dura que nunca había leído. Polvo. Solo polvo. El pánico comenzó a picar en la nuca. No dejaría la evidencia a la vista. No era tan estúpido. ¿Pero dónde? Me paré en el centro de la habitación, girando lentamente, escaneando el espacio con mis ojos de auditora. Busqué la anomalía. Busqué la cosa que no encajaba en el patrón. Mi mirada se posó en la puerta del armario. Derek estaba obsesionado con las apariencias. Su armario solía estar organizado por color y temporada. Me acerqué y deslicé la puerta para abrirla. Filas de trajes colgaban en bolsas de plástico. Pero en el estante superior, apilada casi hasta el techo, estaba su colección de zapatillas. Derek coleccionaba Jordans como algunos hombres coleccionan monedas. Docenas de cajas naranjas y negras, perfectamente alineadas. Arrastré la escalerilla. Empecé a bajarlas una por una. Vacía. Zapatos. Zapatos. Vacía. Llevaba 5 cajas y el sudor me corría por la espalda. Esto era una pérdida de tiempo. No escondería un arma homicida en una caja de zapatos. Era demasiado cliché. Alcancé una caja en el extremo izquierdo, empujada hacia la esquina, casi oculta por una funda de ropa. Era una caja más vieja, el cartón ligeramente aplastado en la esquina. La bajé. Se sentía mal. Era demasiado ligera para contener un par de zapatillas de talla 46, pero la distribución del peso era extraña. Se movía cuando la inclinaba. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas y coloqué la caja frente a mí. Contuve la respiración. Levanté la tapa. No había zapatos dentro. En su lugar, anidado en una cama de papel de seda arrugado, había un teléfono inteligente negro y barato, un desechable. Mi corazón golpeó contra mis costillas.
¿Por qué mi esposo, un hombre que insistía en tener el último iPhone el día de su lanzamiento, tendría un teléfono Android prepago de $50 escondido en una caja de zapatillas? Solo había una razón. Esta era su vida secreta. Esta era la línea de comunicación que no quería que yo auditara. Metí la mano y lo cogí. Estaba frío y elegante. Presioné el botón de encendido en el lateral. La pantalla se iluminó con un brillo blanco intenso, mostrando un logotipo genérico. Luego cambió. Introducir PIN. 4 dígitos. 4 números que se interponían entre yo y la verdad. Miré el teclado. Tenía 3 intentos antes de que me bloqueara. Quizás 5 antes de que se borrara si lo había configurado de forma segura. No tenía un amigo hacker. No tenía una puerta trasera. Solo tenía mi conocimiento del hombre con el que me había casado. Me quedé mirando el cursor parpadeante. La pantalla proyectaba una luz azul fantasmal en mi rostro, iluminando el miedo en mis ojos. Piensa como un narcisista. Piensa como un infiel. Probé lo obvio primero. Su cumpleaños. 0315. La pantalla parpadeó en rojo. PIN incorrecto. Inténtalo de nuevo. Se me cortó la respiración. Vale, no es su cumpleaños. Demasiado fácil. Quizás nuestro aniversario. Tecleé 0620. Rojo de nuevo. PIN incorrecto. Quedan 3 intentos. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. 3 intentos. Si lo arruinaba, perdía la evidencia. Lo perdía todo. Cerré los ojos, obligándome a calmarme. Intenté meterme en su cabeza. No usaría nuestro aniversario. No le importaba nuestro matrimonio. Este teléfono era para Bianca. Era para su mundo, sus secretos. Sería un número que les importara a ellos. Pensé en Bianca. Pensé en su cumpleaños, el 12 de septiembre. Tecleé 0912. Contuve la respiración, rezando a un Dios con el que no había hablado en años. Rojo. PIN incorrecto. Espera 30 segundos. Quería gritar. Quería lanzar el teléfono contra la pared. 30 segundos. El temporizador contaba hacia atrás en la pantalla, burlándose de mí. Puse el teléfono en el suelo y puse mi cabeza entre mis rodillas. Estaba pensando demasiado. O quizás estaba pensando demasiado poco. ¿Qué compartían? ¿Qué era importante para ellos? Yo no. Lucinda no. ¿Dinero? No. Los números eran demasiado largos. Pensé en el brunch. Pensé en cómo actuó Bianca. Era una engreída. Era infantil. Trataba a su perro, ese miserable Pomerania, mejor de lo que trataba a su esposo. Barnaby. Le organizó una fiesta de cumpleaños a ese perro el año pasado, una fiesta con catering. Derek había ido. Le había comprado al perro un collar con incrustaciones de diamantes. Recordé la pelea que tuvimos sobre la factura de la tarjeta de crédito. Es solo por diversión, cara, había dicho. Barnaby es de la familia. ¿Cuándo era el cumpleaños del perro? Me devané los sesos, rebuscando en la trivia inútil de la vida de mi cuñada. Era en primavera. ¿Abril? ¿Mayo? 4 de mayo. Que el 4 de mayo te acompañe, había bromeado Malcolm, y Bianca había rodado los ojos. El temporizador del teléfono llegó a 0. El teclado reapareció. Dudé. Era tan estúpido. Era tan increíblemente insustancial. Pero ellos eran personas insustanciales. Eran personas que vivían en la superficie. Tecleé 0504. La pantalla se puso negra por un segundo. Se me cayó el alma a los pies. Lo había borrado. Había destruido la evidencia. Luego apareció la pantalla de inicio. Un fondo genérico de una playa. Desbloqueado.
Solté un sollozo que era mitad risa, mitad lamento. La contraseña era el cumpleaños del perro. Estaba arriesgando una cadena perpetua por asesinato, y aseguró sus comunicaciones con la fecha de nacimiento de un pomerania llamado Barnaby. Era patético. Era insultante. Y era exactamente quién era él. No perdí ni un segundo celebrando. Toqué el icono de mensaje verde. Solo había una conversación. El nombre de contacto era simplemente B. No Becky, no Bianca, solo B. La abrí. La conversación se remontaba a meses. Empecé a desplazarme, mis ojos devorando el texto. Al principio, era solo pornografía, descripciones gráficas y nauseabundas de lo que hacían en hoteles, en coches, en mi cuarto de invitados mientras yo estaba en el trabajo. Sentí que la bilis me subía a la garganta. Me encanta cuando te pones esa cosa roja, había escrito Derek. Cara nunca se viste de rojo. Es tan aburrida. Cara es una puritana, había respondido Bianca. Está seca. No puedo esperar a que no tengamos que escondernos. Me obligué a seguir leyendo. No buscaba la infidelidad. Sabía del romance en mis entrañas, aunque no me lo hubiera admitido a mí misma. Buscaba la malicia. Me desplacé hasta la semana pasada, y ahí estaba. El cambio de tono, el cambio del sexo a la estrategia. Revisé la póliza, escribió Derek el martes. Es doble indemnización por muerte accidental. $5 millones. B, ¿5 millones? Eso es suficiente, respondió Bianca. Suficiente para dejar a Malcolm. Suficiente para alejarme de los sermones de mamá. ¿Cómo lo hacemos? Tengo una idea, escribió Derek. Simple, limpio, sin sangre. Dime, dijo ella. Binario, escribió él. Lo leí en línea. Mezclas un sedante fuerte con un alérgeno. La alergia enmascara los síntomas. Todos miran cómo se cierra la garganta. Nadie se da cuenta de que los pulmones se detienen. Dejé de respirar. Lo había escrito. Había tecleado su propia confesión. ¿Y el sabor? Preguntó Bianca. Ella tiene un paladar como el de un halcón. Lo sabrá. Jarabe de avellana, respondió Derek. Compré el fuerte. Lo cubre todo. Y usaré aceite de nuez. Es potente. ¿Nuez? Respondió Bianca por texto. Derek, ¿eres estúpido? Soy alérgica a las nueces. Lo sé, nena, escribió él. No te lo voy a dar a ti. Se lo voy a dar a ella. Solo tienes que asegurarte de no estar cerca cuando lo beba. O mejor aún, estar allí y actuar sorprendida. De acuerdo, escribió ella. Hazlo el domingo en el brunch. Mamá estará distraída. Hecho, dijo él. El domingo, entonces seremos libres. Bajé el teléfono. La habitación parecía girar. Lo habían planeado. Habían discutido el método, el momento, la coartada. Bianca sabía lo del aceite de nuez. Lo sabía. Así que cuando me quitó esa taza. Espera. Mi mente volvió al brunch. Bianca había exigido la taza. Había luchado por ella. ¿Por qué? Miré la marca de tiempo en el mensaje de texto sobre el aceite de nuez. Fue enviado hace 3 días. Pero Bianca. Bianca no leía todo. Leía por encima. Era el tipo de persona que leía el titular e ignoraba el artículo. Me desplacé hacia abajo. Había un mensaje de texto de ella esta mañana, justo antes de que llegaran. Tengo una resaca tremenda. Necesito café ya. Te tengo cubierto, escribió Derek. Solo espera a que lleguemos. No se lo recordó. No dijo, no bebas la taza especial. Asumió que ella lo recordaba. Y ella, en su estupor de resaca y sentimiento de merecimiento, vio una taza de café y la cogió. Fue una comedia de errores, una tragedia de incompetencia.
Estaban tan ocupados planeando mi muerte que se olvidaron de protegerse de su propia arma. Hice una foto de la pantalla con mi propio teléfono. Luego otra. Luego me desplacé y tomé fotos de toda la conversación. No confiaba en que este teléfono desechable siguiera funcionando. Necesitaba copias de seguridad. Necesitaba copias impresas. Tenía el informe de toxicología. Tenía los textos. Tenía el motivo. Tenía todo lo que necesitaba para ir a la policía. Pero mientras estaba sentada allí, mirando la evidencia brillante del odio de mi esposo, la policía me pareció insuficiente. La prisión era estéril. La prisión era un castigo sistémico. Quería algo personal. Quería que sintieran lo que yo sentía en ese momento. Indefensos, expuestos, en bancarrota. Volví a poner el teléfono desechable en la caja de zapatos. Puse la caja de nuevo en el estante, exactamente donde la encontré. Arreglé la funda de ropa para cubrir la esquina. Si Derek volvía a casa, no encontraría nada fuera de lugar. Salí del dormitorio y bajé por el pasillo hasta mi propio despacho. Era más pequeño que el suyo, pero funcional. Sin ego, solo 3 monitores y un servidor seguro de alta velocidad. Me senté y encendí el ordenador. El brillo familiar de las pantallas me inundó, calmando mi corazón acelerado. Me troné los nudillos. Era hora de ponerse a trabajar. Inicié sesión en nuestras cuentas bancarias conjuntas. Acceso concedido. Vi el saldo. Era más bajo de lo que debería. Mucho más bajo. Hice clic en el historial de transacciones. Retiros, adelantos de efectivo, transferencias a cuentas que no reconocía. Nos había estado desangrando durante meses, preparándose para su salida, preparándose para su nueva vida con Bianca. Hoy no, Satanás, murmuré. Navegué a la configuración de seguridad. Seleccioné la cuenta corriente principal. Informar pérdida /diagonal robo. Congelar tarjeta. Hice lo mismo con la cuenta de ahorros. Me moví a las tarjetas de crédito, la Amex Platino, la Sapphire Reserve, la línea de crédito comercial. Clic, clic, clic. Estado, congelada. Contactar con la seguridad del banco. Luego fui a los límites de retiro. No podía congelar el acceso al cajero automático por completo sin alertarlo instantáneamente por mensaje de texto, pero podía hacerlo inútil. Cambié el límite de retiro diario de $1000 a $10. $10. Suficiente para comprar un sándwich, pero no suficiente para comprar un tanque de gasolina para salir de la ciudad. Me recliné, observando los pequeños iconos de candado aparecer junto a cada número de cuenta. Era mezquino. Era vengativo. Y fue lo más satisfactorio que había hecho en mi vida. Solo te estoy protegiendo, cariño, susurré a la habitación vacía, ensayando la línea que le daría más tarde. Vi actividad sospechosa. Tuve que detener a los hackers. Los hackers siendo él. La actividad sospechosa siendo intento de asesinato. Pero no había terminado. Revisé las agencias de crédito. Necesitaba una imagen completa del campo de batalla. Saqué su informe de Equifax. Tardó un momento en cargarse, el pequeño círculo girando. Cuando apareció, me quedé sin aliento. La puntuación estaba por los suelos. 580. Pero esa no fue la sorpresa. La sorpresa fue la sección de cuentas nuevas. Me incliné más cerca del monitor, entrecerrando los ojos ante la línea. Magnolia Lending Group. Préstamo garantizado, $500.000. Abierto hace 6 meses. Estado, al día, apenas. Garantía, propiedad residencial, 1402 Oakwood Drive. Mi dirección. Mi casa. Sentí que la sangre se me iba de la cara. ¿Cómo? Yo era la dueña de la casa. La compré antes de casarnos. Su nombre no estaba en la escritura. No podía sacar un préstamo contra ella. A menos que... Hice clic en el enlace Ver documentos. El PDF se abrió lentamente.
Era un acuerdo de línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda. Me desplacé hasta el final. Había 2 firmas. Derek Washington y junto a ella, Cara Washington. Me quedé mirando mi nombre. Parecía mi firma. El lazo en la C era correcto. La inclinación era correcta. Pero la presión era incorrecta. Era auditora forense. Miraba firmas todo el día. Sabía cómo se movía un bolígrafo sobre el papel cuando una persona estaba segura y cómo se movía cuando estaba copiando algo. Había una marca de vacilación en la parte superior de la W, una mancha de tinta microscópica donde el bolígrafo se había detenido. Era una falsificación. Una buena, probablemente calcada de un documento que realmente había firmado, pero una falsificación al fin y al cabo. Me había robado la identidad. Había entrado en la oficina de un prestamista abusivo, probablemente con una identificación falsa o un notario que había sobornado, y había hipotecado mi casa para financiar su complot de asesinato. $500.000. ¿Dónde estaba el dinero? Verifiqué la fecha de desembolso, hace 6 meses. La crucé con los retiros que había visto antes. No lo estaba ahorrando. Lo estaba gastando. $70.000 a un consultor en Las Vegas, deuda de juego. $30.000 a una joyería en Bugeat, el collar de diamantes de Bianca y Dios sabe qué más. $20.000 a una agencia de alquiler de coches de lujo. Se había gastado $500.000 en 6 meses. Me había robado la casa, gastado el dinero en su amante y su adicción al juego, y ahora estaba tratando de matarme para obtener el pago del seguro de vida para cubrir el agujero antes de que yo me enterara. Era un esquema Ponzi de traición, y yo era la última inversora. Imprimí el documento del préstamo. Lo añadí a mi pila de pruebas. El miedo había desaparecido, reemplazado por una resolución fría y dura. Había intentado quitarme la vida. Eso era personal. Pero se había metido con mi puntuación de crédito y mis activos. Eso era profesional. Y profesionalmente hablando, estaba a punto de liquidar toda su existencia. Cerré el portátil. Me levanté. Caminé hacia la ventana y miré el oscuro camino de entrada. Los faros barrieron los árboles. Estaba en casa. Hora del espectáculo, Cara, susurré. Me alisé el pelo, puse en mi cara una máscara de agotamiento preocupado y bajé a saludar al hombre que acababa de intentar matarme. La tienda de regalos del hospital era un caleidoscopio deprimente de osos de peluche de colores pastel y globos que gritaban «Mejórate pronto», en fuentes alegres y burbujeantes. Me paré en el pasillo, agarrando un globo de aluminio con forma de estrella. Me sudaban las manos, no por los nervios, sino por la carcasa de plástico de la grabadora de voz digital que me había metido en la manga. La había comprado en una tienda de electrónica de camino, junto con un rollo de cinta adhesiva de doble cara de resistencia industrial. No era equipo de espía de alta tecnología. Era un dictáfono de $40 para clases universitarias, pero tenía una batería de 12 horas de duración y un micrófono de alta sensibilidad. Era rudimentario, pero era todo lo que tenía. «Serán $5.50, cariño», dijo la cajera, haciendo una pompa de chicle. Pagué en efectivo. «Quédese con el recibo», dije, forzando una sonrisa. Necesitaba un rastro de papel para el globo, prueba de mi devoción como cuñada, pero el recibo de la grabadora ya estaba hecho trizas en el fondo de mi bolso. Caminé de regreso hacia los ascensores, el globo flotando burlonamente detrás de mí. La sala de espera de la unidad de cuidados intensivos estaba vacía. Lucinda debía haberse ido a casa a cambiarse o a rezar o a quejarse de la comida de la cafetería del hospital. Derek tampoco estaba allí. Perfecto. Revisé el puesto de enfermeras. Cambio de turno. Los caóticos 15 minutos donde se intercambiaba el papeleo y la capacidad de atención era corta. Pasé sigilosamente por el mostrador, manteniendo la cabeza baja, pareciendo una visitante más, agotada. Habitación 304. La puerta estaba entreabierta. La empujé lentamente. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por las luces parpadeantes de los monitores. Bianca estaba dormida o inconsciente. Parecía pequeña en la cama, su rostro pálido y ceroso,
con tubos que entraban en sus brazos como una telaraña. El ventilador había desaparecido, reemplazado por una mascarilla de oxígeno que siseaba rítmicamente. Sentí un momentáneo destello de piedad, un reflejo biológico al ver el sufrimiento. Luego recordé el mensaje de texto. Simple, limpio, sin sangre. Ella había ayudado a diseñar su propio asesinato. Simplemente no sabía que ella era el objetivo. La piedad se evaporó. Me moví rápidamente. Até el globo a la barandilla de la cama, asegurándome de que el nudo estuviera apretado. Solo te traigo un poco de alegría, Bianca, susurré a la mujer inconsciente. Luego se me cayó el bolso. Vaya, murmuré. Me arrodillé para recogerlo. Protegida por el armazón de la cama, saqué la grabadora de mi manga. Quité el reverso de la cinta. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Si una enfermera entraba ahora, si Bianca se despertaba. Metí la mano bajo el marco de metal de la cama, buscando una superficie plana. Encontré una barra transversal cerca del cabecero. Presioné la grabadora contra el metal frío y la sostuve durante 3 segundos. 1, 2, 3. Hice clic en el botón de grabar. Una pequeña luz roja parpadeó una vez y luego se apagó. Estaba en vivo. Agarré mi bolso y me levanté, sacudiéndome el polvo de las rodillas. Duerme bien, susurré. Salí de la habitación, con el pulso rugiendo en mis oídos. Acababa de colocar un micrófono. Oficialmente estaba cruzando la línea de víctima a justiciera. No me fui del hospital. Moví mi coche al otro extremo del aparcamiento, a la sombra de un pilar de hormigón. Tenía un segundo dispositivo, un receptor de monitor de bebé que había emparejado con un transmisor que había deslizado en el arreglo floral que dejé en el alféizar de la ventana. Era arriesgado. El alcance era terrible, pero si me quedaba lo suficientemente cerca, podría oír. Me senté en la oscuridad, con el receptor crepitando con estática en el asiento del pasajero. Durante 1 hora, no hubo nada más que el siseo de la máscara de oxígeno y el pitido ocasional de un monitor. Estaba a punto de rendirme, de irme a casa y esperar para recuperar la grabadora principal más tarde, cuando oí abrirse la puerta. Pasos. Pasos pesados, de un lado a otro. ¿Nena? Era Derek. Su voz era un susurro frenético. Nena, despierta. Mamá acaba de irse. Tenemos que hablar. Un gemido crepitó a través del altavoz. Agua, carraspeó Bianca. Su voz estaba destrozada, sonando como si estuviera haciendo gárgaras con grava. Oí el tintineo de un vaso de plástico, el sonido de tragar. Idiota, siseó ella, su voz ganando un poco de fuerza por la ira. Casi me matas. No, nena. No, tartamudeó Derek. Juro por mi vida que fue ella. Cambió las tazas. Lo sabía, Bianca. Me miró directamente y sonrió cuando lo hizo. Apreté el volante. Todavía estaba vendiendo la mentira. Estaba redoblando mi culpa para salvar su propio pellejo. Mentiroso, escupió Bianca. Querías deshacerte de mí, ¿verdad? Te diste cuenta de que 5 millones se dividen mejor de una manera que de 2. Pensaste que si yo moría, podrías culpar a Cara por hacer el café y largarte con todo. Sonreí en la oscuridad. La paranoia era algo hermoso. Ni siquiera tuve que plantar la semilla. Su propio narcisismo estaba haciendo el trabajo por mí. Bianca, por favor, suplicó Derek, sonando como si estuviera al borde de las lágrimas. Tienes que creerme. Te amo. Estamos juntos en esto. Necesito que te ciñas al plan. El plan. Ella se rió, un sonido húmedo y sibilante que me puso la piel de gallina. ¿El plan donde acabo en coma? He terminado con tus planes, Derek. Si la policía viene a preguntar, les contaré todo. Les diré que tú hiciste el café. No te atrevas. La voz de Derek bajó una octava, volviéndose fría. Si yo caigo, tú caes. Tengo los textos, Bianca. Tengo los correos electrónicos. Eres tan culpable como yo.
Me ayudaste a elegir el veneno. El silencio se extendió entre ellos, pesado y tóxico. La estática siseaba. Fuera, susurró ella finalmente. Fuera antes de que grite. Me voy, dijo Derek. Pero piénsalo. Si me delatas, no obtienes nada. Si nos mantenemos unidos, todavía podemos ganar. Ella no sabe nada. Es solo una contable tonta. Solté una risa corta y aguda. Solo una contable tonta. No tenía ni idea. Pensaba que la auditoría había terminado porque había cerrado el libro. No sabía que yo estaba escribiendo un libro mayor completamente nuevo. A la mañana siguiente, compré flores. No rosas, no margaritas. Compré lirios Stargazer. Lirios enormes, rosados, cargados de polen. Sabía que Bianca los odiaba. Afirmaba que olían a funeraria, empalagosos y sofocantes. Perfecto. Entré en la habitación 304 como si fuera la dueña del lugar. El sol de la mañana entraba a raudales, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Derek estaba allí, dormido en la silla de visitas, con la boca abierta, con un aspecto inusualmente desaliñado. Bianca estaba despierta, mirando al techo. Me miró cuando entré, y sus ojos se abrieron con genuino miedo. Buenos días, canturreé, mi voz brillante y alegre. Caminé directamente a la mesita de noche y planté el enorme jarrón justo al lado de su cabeza. Te traje esto. Sé cuánto te gustan las flores frescas. El aroma la golpeó al instante. Retrocedió, apretándose contra las almohadas, llevándose la mano a la garganta. Quítalas de aquí, jadeó. No puedo. El olor. No puedo respirar. Oh, calla, dije, dándole una palmadita en la mano un poco demasiado fuerte. Solo estás sensible ahora mismo. Son preciosas. Huélelas. Me incliné, acercando el jarrón. Derek dijo que necesitabas que te animaran. Derek se despertó de un sobresalto al oír su nombre. Se levantó de un salto, limpiándose la baba de la barbilla. Cara, preguntó, parpadeando rápidamente. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Solo visitando a la familia, dije, sonriéndole radiante. Quería ver cómo estaba nuestra paciente. Me volví hacia Bianca, mi expresión cambiando lo suficiente como para dejar caer la máscara. Mis ojos se clavaron en los suyos, fríos e impávidos. Me alegro mucho de que lo hayas logrado, Bianca, susurré, inclinándome cerca para que solo ella pudiera oír el acero en mi voz. Habría sido una pena que murieras antes de tener la oportunidad de devolver cada una de las cosas que debes. Ella me miró fijamente, temblando. Lo vio entonces. Vio el conocimiento en mis ojos. Y créeme, añadí, enderezándome y alisándome la falda. La tasa de interés va a ser mortal. Me volví hacia Derek. ¿Listo para ir a casa, nene? Pareces agotado. Y tienes esa gran cena esta noche con tu inversor. Derek palideció. Lo había olvidado. ¿Cierto?, tartamudeó. Sí, la cena. Creo que Bianca necesita descansar, dije, agarrándolo del brazo y tirando de él hacia la puerta. Tiene mucho en qué pensar. Miré hacia atrás por última vez. Bianca miraba los lirios, como si estuviera atrapada en un ataúd. Disfruta de las flores, le grité. Me senté en mi despacho de casa, el brillo de mis dos monitores iluminando la habitación con una luz azul fría. Derek se había ido hacía una hora, vestido con su mejor traje, afirmando que se iba a reunir con un capitalista de riesgo llamado Rocco en un asador de lujo en Bugeat. Conocía a Rocco. Lo había investigado. Rocco no era un capitalista de riesgo. Era un usurero que operaba desde un gimnasio en Decatur y cobraba un 10% de interés a la semana. Derek lo llevaba a cenar para ganar tiempo, para suplicar una prórroga de los $500,000 que había robado y despilfarrado. Planeaba cargar la cuenta en la Amex que yo había congelado ayer. Tomé un sorbo de agua y hice clic con el ratón. Mi portal bancario estaba abierto en la pantalla izquierda. Estado, congelado.
Me recliné y esperé. No necesitaba una cámara para ver lo que estaba pasando. Conocía el guión de memoria. Al otro lado de la ciudad, en un reservado con asientos de cuero y manteles blancos, la escena se estaba desarrollando. El camarero dejaría la carpeta de cuero. Derek la cogería con fingida confianza, luciendo su reloj, sonriendo con esa sonrisa de vendedor. Rocco estaría observando, con sus ojos muertos y fríos, limpiándose los dientes con un palillo. Derek deslizaría la tarjeta de platino. El camarero se alejaría. Pasarían 5 minutos. Luego, el paseo de la vergüenza. El camarero regresando, inclinándose para susurrar para no avergonzar a los otros comensales, pero lo suficientemente alto para que Rocco lo oyera: «Lo siento, señor. La tarjeta ha sido rechazada». Mi teléfono vibró en el escritorio. Alerta: transacción rechazada. Amex terminada en 1004. Importe: $450. Comerciante: Chaps Lobster Bar. Sonreí. Derek se reiría, un sonido nervioso y agudo. Imposible, diría. Prueba con esta. Le entregaría la visa. Zumbido. Transacción rechazada. Visa terminada en 5521. Luego la Mastercard. Zumbido. Transacción rechazada. El sudor empezaría entonces, el calor punzante subiéndole por el cuello. Rocco no se reiría. Se inclinaría sobre la mesa, su voz baja y pesada como una bolsa de cemento húmedo. «Estás perdiendo mi tiempo, Derek». Casi podía oír la amenaza. Cerré los ojos, saboreando el momento. Estaba atrapado. Estaba humillado. Y estaba aterrorizado. Esto era mejor que gritar. Esto era mejor que una bofetada. Esto era un desmantelamiento sistemático de su ego. Tardó 45 minutos en llegar a casa. Yo estaba en la sala de estar leyendo un libro sobre metodologías de auditoría forense, pareciendo la viva imagen de la tranquilidad doméstica. La puerta principal se abrió de golpe con tanta fuerza que el pomo hizo un agujero en la pared de yeso. Derek entró furioso. Llevaba la corbata aflojada, colgando torcida. La chaqueta de su traje estaba abierta. Parecía un hombre que había corrido un maratón a través de un pantano. Su rostro era una máscara de furia y humillación, morado de rabia. «Tú», rugió, señalándome con un dedo tembloroso. «¿Qué hiciste? Me cortaste el grifo. Me avergonzaste delante de un inversor importante». Marqué mi página y levanté la vista, manteniendo mi expresión perfectamente neutral. «Hola a ti también, Derek. ¿Qué tal la cena?» «No juegues conmigo, cara», gritó, paseándose de un lado a otro sobre la alfombra que yo había comprado con mi bono el año pasado. Las tarjetas fueron rechazadas. Todas. Rocco se fue. ¿Sabes lo que has hecho? Has arruinado un trato multimillonario. Estaba mintiendo, por supuesto. No había trato, solo deuda. Pero estaba comprometido con la actuación. Sudaba profusamente, el terror de la amenaza de Rocco sangrando a través de su ira. Tuve que llamar al banco desde el aparcamiento, despotricó. Dijeron que el titular de la cuenta principal autorizó una congelación. ¿Por qué? ¿Por qué me harías eso? Ahora se cernía sobre mí, usando su tamaño físico para intimidarme. Normalmente funcionaba. Normalmente, yo me encogería, me disculparía, intentaría arreglarlo. No esta noche. Me levanté lentamente, alisando la tela de mi vestido. Caminé hacia él, deteniéndome justo dentro de su espacio personal. Lo miré a los ojos, buscando cualquier rastro del hombre con el que pensé que me había casado, pero solo encontré a un estafador desesperado. No lo hice para hacerte daño, Derek, dije, mi voz suave, casi cariñosa. Lo hice porque recibí una alerta de seguridad. Dejó de pasearse. Parpadeó, confundido por mi calma. ¿Qué? ¿Qué alerta? El sistema de detección de fraudes del banco marcó alguna actividad inusual, expliqué, observando cómo se dilataban sus pupilas.
Mantuve mi voz firme, preocupada, la esposa amorosa protegiendo los activos de su marido. Aparentemente, hubo intentos de cargos en la red oscura. Alguien estaba tratando de comprar grandes cantidades de disolventes químicos y toxinas de grado industrial. Hice una pausa, dejando que las palabras quedaran suspendidas en el aire. Específicamente, precursores de fentanilo y extracto de aceite de nuez. El color desapareció del rostro de Derek tan rápido que parecía que iba a desmayarse. Retrocedió un paso, su boca abriéndose y cerrándose sin palabras. El aire abandonó la habitación. Fue muy específico, continué, inclinando la cabeza, mirándolo con ojos grandes e inocentes. Un veneno binario, chilló. Sí, dije. Estaba tan aterrorizada de que alguien te hubiera robado la identidad que lo congelé todo inmediatamente para protegerte, cariño. Extendí la mano y le toqué el brazo. Él se estremeció como si lo hubiera quemado. No podemos permitir que nadie piense que estás involucrado en algo ilegal como eso, ¿verdad? Derek se agarró al respaldo del sofá, con los nudillos blancos. Me miró, aterrorizado. Lo sabía. Sabía que yo lo sabía, pero no podía decir una palabra. No podía admitir que los cargos no eran fraudulentos, porque eso sería una confesión de intento de asesinato. Estaba atrapado en su propia mentira, asfixiándose en la misma red de seguridad que yo afirmaba estar proporcionando. Yo, tartamudeó, el sudor goteando por su sien. No te preocupes, dije, dándole una palmadita en la mejilla. Los mantendré congelados hasta que el banco termine una investigación completa. Podría llevar meses, pero es mejor prevenir que curar, ¿verdad? Sonreí. No querríamos que la policía se hiciera una idea equivocada. Me di la vuelta y caminé hacia las escaleras, dejándolo allí de pie en la ruina de su vida financiera. Estaba aterrorizado de su usurero. Estaba aterrorizado del banco. Y por primera vez en nuestro matrimonio, estaba verdaderamente aterrorizado de mí. Subí las escaleras, con el corazón exultante. Acababa de neutralizarlo sin mover un dedo. No podía huir. No podía pagar sus deudas. Estaba atrapado en esta casa con la mujer a la que intentó matar, y tenía que fingir estar agradecido por ello. Era tortura psicológica, y yo solo estaba empezando. Me reuní con Malcolm en una tranquila cafetería a 3 manzanas del hospital. Parecía agotado, con los hombros caídos bajo el peso de la crisis médica de su esposa y la erraticidad financiera de su cuñado. Era un buen hombre, un hombre sencillo que trabajaba duro como arquitecto paisajista y amaba ciegamente a su esposa. Demasiado ciegamente. Casi sentí lástima por él. Casi. Pero era un daño colateral en una guerra que ni siquiera sabía que se estaba librando. Me senté frente a él, aferrando un sobremanila, mi rostro una máscara de confusión preocupada. Malcolm, dije en voz baja, empujando el sobre la mesa de madera rayada. Necesito tu ayuda. Estaba revisando los gastos de negocios de Derek, tratando de resolver el lío con las cuentas congeladas. Hice una pausa, dejando que mi labio temblara ligeramente. Encontré esto. Pensé que tal vez eran para un regalo familiar o una fiesta sorpresa que olvidé. Malcolm abrió el sobre. Sus manos eran ásperas, callosas de trabajar con la tierra, un marcado contraste con la suavidad manicurada de Derek. Dentro había 3 recibos del Hotel St. Regis en Buckhead. Tenían fecha de hace 2 meses. Observé sus ojos escanear las líneas. Sabía exactamente lo que estaba viendo porque me los había memorizado. Servicio de habitaciones para 2, narré en mi cabeza mientras leía. Champán, ostras, un paquete de masaje para parejas. La reserva estaba a nombre del señor y la señora de Washington. Malcolm frunció el ceño, su frente arrugándose. ¿Hace 2 meses?, preguntó, con voz densa. Ese fue el fin de semana que Bianca fue a ese retiro de bienestar en Savannah. Dijo que necesitaba despejar la cabeza. Asentí lentamente, dejando que la implicación quedara suspendida en el aire como humo. Derek me dijo que estaba en una conferencia de tecnología en Austin ese fin de semana, dije. Pero mira la firma en el cargo del servicio de habitaciones. Malcolm miró el papel.
No era la firma de Derek. Era una escritura en bucles y distintiva con un corazón sobre la I. Era la letra de Bianca. Vi el color drenarse de su rostro. La negación fue instantánea, el reflejo de un hombre que no podía soportar la verdad. Tal vez se encontró con él allí, tartamudeó, buscando un salvavidas. Tal vez Derek la sorprendió. Son cercanos, Cara. Lo sabes. Tal vez estaba triste y él fue a consolarla. En la suite nupcial, Malcolm, pregunté suavemente. ¿Con un masaje para parejas? Extendí la mano y le toqué la suya. Y hay algo más. Mira el extracto de la tarjeta de crédito. Saqué una impresión de los cargos del Amex. Esta es la tarjeta secreta de Derek, la que congelé. Mira los cargos de ese fin de semana. Una tienda de lencería en Pips Plaza, una joyería. Malcolm miró los números. Negaba con la cabeza, no, silencioso una y otra vez. Ella no lo haría, susurró. Me ama. Tenemos hijos. Es una mentirosa, Malcolm, pensé. Es un parásito. Pero no podía decir eso. Tenía que dejar que él lo oyera. Yo tampoco quería creerlo, mentí. Pero cuando estaba en el hospital, oí algo. Saqué mi teléfono. Había editado el archivo de audio del micrófono que planté. Había empalmado una obra maestra, un clip de 30 segundos que despojaba cada capa de la inocente actuación de Bianca. Grabé esto porque pensé que estaban ocultando activos financieros, dije. Pero resultó ser mucho peor. Presioné play. El sonido de la habitación del hospital llenó el espacio entre nosotros, diminuto pero inconfundible. La voz de Bianca cortó el ruido de la cafetería. Malcolm es un perdedor, Derek, carraspeó. Es débil. No puede permitirse la vida que merezco. Estoy harta de fingir que amo a un hombre que cuenta cupones. Malcolm se estremeció como si le hubieran abofeteado. Se le cayó la mandíbula. La grabación continuó. Una vez que consigamos el dinero de Cara, lo dejaré en la tierra de donde pertenece. Seremos libres, nene. Te amo, ¿ve? Respondió la voz de Derek. Solo tenemos que ceñirnos al plan. Detuve la grabación. El silencio en la mesa era absoluto. Malcolm miraba el teléfono como si fuera una bomba. Las lágrimas brotaron de sus ojos, derramándose por sus mejillas sin que se diera cuenta. No parecía enfadado. Parecía destrozado. Parecía un hombre viendo toda su vida arder en segundos. Ella dijo eso, susurró. Me llamó perdedor. Te llamó obstáculo, corregí suavemente. Y a mí me llamó cheque. Malcolm se levantó bruscamente, su silla raspó ruidosamente contra el suelo, atrayendo las miradas de los otros clientes. Parecía salvaje, desaliñado. Tengo que irme, dijo, su voz temblando. Tengo que hablar con ella. Malcolm, espera, dije, alcanzándolo. Pero ya se estaba moviendo. Salió furioso de la cafetería, dejando su té intacto. Lo vi irse, una fría satisfacción instalándose en mi pecho. Acababa de convertir en arma al único hombre decente de la familia. Iba al hospital. Iba a confrontarla, y la cuña entre los conspiradores iba a ser clavada tan profundamente que nunca se recuperarían. La reacción no tardó en llegar. Derek debió llamar a su madre en el segundo en que Malcolm salió de la habitación del hospital. Un hombre adulto de 36 años, escondiéndose detrás de las faldas de su madre porque su esposa le había cortado la asignación y su cuñado sabía la verdad. La estaba esperando. De hecho, había preparado té. Me senté en la sala de estar, el sol de la mañana filtrándose a través de las cortinas transparentes, proyectando largas sombras sobre los suelos de madera que había pagado para restaurar el mes pasado. Exactamente a las 8 de la mañana, la puerta principal traqueteó bajo el asalto de un puño pesado. La abrí. Lucinda entró como un huracán con un sombrero de domingo. No esperó una invitación. Marchó directamente al vestíbulo, sus tacones repiqueteando agresivamente contra las baldosas. Derek la seguía, pareciendo un cachorro regañado, con los ojos rojos e hinchados.
Cara, tenemos que hablar, anunció Lucinda, agarrando su bolso de diseñador, el que le compré para el Día de la Madre, contra su pecho como un arma. No gritó. Esa fue la primera señal de advertencia. Lucinda solía gritar. Hoy, su voz era baja, cubierta de un glaseado azucarado de falsa preocupación. Estamos preocupados por ti, cielo, dijo, entrando en la sala de estar e inspeccionando mis muebles. Derek me dice que estás teniendo episodios. Levanté una ceja, apoyándome en el marco de la puerta. ¿Episodios?, pregunté. Dice que estás paranoica, continuó, sentándose en mi sofá sin preguntar. Dice que estás congelando cuentas, inventando historias sobre venenos y redes oscuras. Dice que estás histérica. Sacudió la cabeza con tristeza. Es el estrés, ¿no? No tener hijos. Le hace cosas a la mente de una mujer. Te vuelve inestable. La audacia era impresionante. Estaba usando mi infertilidad, un problema médico que sabía que me devastaba, como un arma para declararme incompetente. Estoy perfectamente bien, Lucinda, dije, manteniendo la voz fría. Solo estoy protegiendo nuestros activos. ¿Pero lo estás?, preguntó, inclinando la cabeza. Derek dice que estás arruinando sus negocios. Estás avergonzando a la familia. Se levantó y caminó hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Su perfume era empalagoso y espeso. Hemos hablado con el abogado de la familia, dijo en voz baja, colocando una mano en mi brazo. Se sentía como una garra. Creemos que es mejor si me firmas el título de esta casa, solo para su custodia, hasta que te recuperes. ¿Custodia?, me reí, un sonido seco. ¿Quieres decir robo? No seas difícil, cara, arrulló, su agarre apretándose. Estamos tratando de ayudarte. Si no lo haces voluntariamente, podríamos tener que internarte por tu propio bien. Ahí estaba, la amenaza envuelta en terciopelo. ¿Quieres la casa?, pregunté. Quiero preservar el legado de los Washington, declaró. Esta casa lleva nuestro nombre. Tú eres solo. Bueno, eres solo una invitada aquí, en realidad. Eres una yegua de cría glorificada que ni siquiera pudo hacer ese único trabajo. Y un cajero automático andante, añadí. No te olvides del dinero. Exactamente, se burló, dejando caer la máscara por una fracción de segundo. Eres una chequera con pulso, cara. Y ahora mismo, esa chequera está fallando. Sonreí. Metí la mano en el bolsillo y pulsé el botón de detener de mi teléfono. Fuera, dije. ¿Qué?, jadeó. Fuera de mi casa, Lucinda. Antes de que llame a la policía y te hagan sacar por allanamiento de morada. No te atreverías, siseó. Pruébame. Huyó. Agarró a Derek del brazo y lo arrastró por la puerta más rápido de lo que la había visto moverse nunca. Cerré la puerta de un portazo detrás de ellos y eché el cerrojo. Apoyé la frente en la madera fría y solté un largo suspiro. Estaban desesperados. Derek estaba aterrorizado de Robco. Lucinda estaba aterrorizada de perder el legado. Bianca estaba aterrorizada de que Malcolm la dejara. Eran una manada de ratas atrapadas en un rincón. Y estaban a punto de morder. Necesitaban el dinero. Necesitaban los $5 millones de la póliza de seguro de vida, y lo necesitaban ahora. El veneno no había funcionado. La manipulación no había funcionado. La amenaza de institucionalización no había funcionado. Solo quedaba una opción, la violencia. Conocía a Derek. No era un planificador. Era un reactor. Entraría en pánico. Intentaría algo crudo, algo rápido. Fui al garaje. Había pedido un juego de cámaras infrarrojas de alta definición en línea el día después del envenenamiento. Habían llegado esta tarde. Pasé las siguientes 2 horas en una escalera instalándolas en las esquinas del techo del garaje. Las escondí detrás de cajas, orientándolas para cubrir todo el espacio, especialmente mi Mercedes. Las conecté a un servidor en la nube, asegurándome de que las imágenes se subieran al instante. Luego revisé el coche.
estaba impecable. Derek lo había lavado hacía 2 días, probablemente tratando de adularme antes del envenenamiento. Revisé los neumáticos. Revisé los niveles de fluidos. Todo era normal. Por ahora. Volví adentro y cerré la puerta del garaje a la cocina. La reforcé con una silla encajada debajo del pomo. Luego subí a mi dormitorio. No dormí en la cama principal. Cerré la puerta del dormitorio y empujé la cómoda delante de ella. Me senté en la cama con mi iPad, la señal de la cámara brillando en la pantalla. Era la araña en la telaraña. Solo tenía que esperar a la mosca. La desesperación tiene un olor distintivo. Huele a sudor agrio y a cortadores de alambre baratos en un garaje húmedo a las 2 de la mañana. Yacía en mi cama, con las sábanas de algodón egipcio subidas hasta la barbilla, viendo a mi marido intentar matarme en la pantalla de mi iPad. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del aire acondicionado, pero en mi pantalla, el drama se desarrollaba en fantasmales tonos de verde y gris. Derek se había escabullido de la habitación de invitados hace 20 minutos. Oí sus pasos, suaves y vacilantes, moviéndose por el pasillo. Oí el clic de la puerta del garaje al abrirse. Llevaba su ropa de gimnasia oscura, una sudadera con capucha sobre la cabeza, pensando que era invisible en las sombras. No sabía que la pequeña luz roja que parpadeaba detrás de la pila de contenedores de almacenamiento estaba grabando cada uno de sus movimientos en resolución 4K. Se quedó junto al coche durante mucho tiempo. Paseaba. Podía verlo limpiándose las manos en los pantalones una y otra vez. Tenía miedo. ¿Bien? Debería tenerlo. Miró la puerta de la casa, comprobando si yo venía. Miró la ventana. Luego se arrodilló. Se deslizó debajo de mi Mercedes GLS. Era un coche precioso, el símbolo de mi éxito y su insuficiencia. Odiaba ese coche. Odiaba que estuviera a mi nombre, que lo comprara con un cheque de bonificación que él nunca vio. Hice zoom en la imagen. El ángulo de la cámara era perfecto. Podía ver sus piernas sobresaliendo, sus zapatillas raspando contra el hormigón. Vi el haz de la linterna bailando en los bajos del coche, y vi la herramienta en su mano. Cortadores de alambre de alta resistencia, los que le había pedido prestados a Malcolm el verano pasado y nunca devolvió. Mi corazón debería haber estado acelerado. Debería haber estado aterrorizada allí tumbada, sabiendo que el hombre con el que compartía techo estaba saboteando activamente mi vehículo. Pero todo lo que sentí fue un desapego frío y clínico. Era como encontrar una discrepancia en un libro mayor. Los números no cuadraban. Y ahora había encontrado el error. Ya no era mi marido. Era un pasivo, un activo peligroso y defectuoso que necesitaba ser liquidado. Alcanzó los bajos del coche. Observé la pantalla, hipnotizada por la brutalidad del acto. Dudó por un momento, su mano temblando. ¿Fue una punzada de conciencia? Dudoso. Probablemente solo era miedo. Miedo a ser atrapado. Miedo a volver a equivocarse. Miedo a mí. Luego sujetó las mandíbulas de los cortadores alrededor del conducto del freno. Vi sus músculos tensarse mientras apretaba. No era fácil. Los coches modernos están construidos para durar, pero el odio es un motivador poderoso. Gruñó, su cuerpo sacudiéndose con el esfuerzo. Con un chasquido repentino, su mano retrocedió. Un chorro oscuro brotó en la pantalla, líquido de frenos. Le cubrió el brazo, goteando sobre el suelo de hormigón como sangre negra en la visión nocturna. Lo había hecho. Había seccionado el conducto. Salió a toda prisa de debajo del coche, limpiándose el líquido de la cara con la manga. Miró a su alrededor frenéticamente, con los ojos muy abiertos y blancos en la oscuridad. Cogió un trapo del banco de trabajo y limpió apresuradamente el suelo, esparciendo el líquido en lugar de limpiarlo. Amateur. Arrojó el trapo a la papelera de la esquina. Ni siquiera se llevó la evidencia con él. Volvió sigilosamente hacia la puerta, revisando sus zapatos, revisando su ropa. Abrió la puerta de la cocina y se deslizó dentro.
Apagué el iPad y lo deslicé debajo de mi colchón justo cuando oí sus pasos subir suavemente las escaleras. Se detuvo fuera de mi puerta, escuchando. Cerré los ojos y ralenticé mi respiración, fingiendo dormir. El pomo giró lentamente. Cerrado. Esperó. Estaba comprobando si yo seguía allí, todavía viva por unas horas más. Se alejó por el pasillo hacia la habitación de invitados. No dormí el resto de la noche. Me quedé allí tumbada, tramando, calculando las variables del día siguiente. Había tendido la trampa, pero había olvidado un detalle crucial. A la trampa no le importa quién caiga en ella. La mañana llegó con un brillo engañoso. La luz del sol inundó la cocina mientras preparaba mi té, proyectando largas y afiladas sombras sobre la isla de mármol. Derek bajó unos minutos después. Parecía demacrado. Tenía ojeras oscuras y se movía con una energía nerviosa y agitada. Se sirvió un vaso de zumo, su mano temblando tanto que unas gotas se derramaron en el mostrador. Las limpió rápidamente, sus ojos evitando los míos. «Buenos días», murmuró, mirando su reloj por tercera vez en un minuto. «¿Te vas a trabajar temprano?» Tomé un sorbo de té, observándolo por encima del borde de mi taza. «Sí», dije. «Tengo una reunión importante con un cliente en el centro. Fusiones y adquisiciones, muy intenso». Asintió demasiado rápido. «Deberías llevarte el Mercedes», soltó. «Quieres lucir impresionante para los socios, ¿verdad? Asegúrate de llegar a tiempo». La avidez en su voz me revolvió el estómago. Prácticamente me estaba empujando por la puerta hacia un ataúd de metal. Quería esa llamada telefónica. Quería que la policía le dijera que su esposa había perdido el control en la sinuosa colina a las afueras de nuestra urbanización. Ya estaba gastando el dinero del seguro de vida en su cabeza, pagando mentalmente a Rocco y comprándole a Bianca un nuevo guardarropa. Sonreí, una sonrisa tensa y delgada. En realidad, dije, dejando mi taza en el mostrador con un tintineo deliberado. Hoy no voy a conducir. Derek se congeló, con el vaso a medio camino de su boca. ¿Qué? Quiero repasar los archivos de camino, mentí suavemente. Necesito estar preparada. No quiero distraerme con el tráfico. Cogí mi teléfono y toqué la pantalla. Llamé a un Uber Black. Estará aquí en 5 minutos. Además, añadí, observando su rostro de cerca, el Mercedes ha estado haciendo un ruido raro últimamente. Los frenos se sienten blandos. Probablemente debería hacerlo revisar antes de volver a conducirlo. El pánico brilló en sus ojos, instantáneo y crudo. Había tendido la trampa, y yo acababa de esquivarla. Ahora se quedaba con un vehículo saboteado en el garaje y una esposa que todavía respiraba. No, tartamudeó. Quiero decir, probablemente esté bien. Realmente deberías conducir, cara. Es un movimiento de poder. Muéstrales quién es el jefe. Le di una palmadita en el brazo, canalizando cada onza de falso afecto que pude reunir. Eres tan dulce, siempre cuidando mi imagen. Pero he tomado una decisión. El Uber está aquí. Agarré mi maletín y caminé hacia la puerta principal. Me detuve con la mano en el pomo y lo miré. Estaba de pie en la cocina, pálido y sudoroso, mirando la puerta del garaje como si fueran las puertas del infierno. Que tengas un gran día, cariño, le grité alegremente. Ah, y si necesitas ir a alguna parte, quizás quédate en casa hoy. Parece que te estás resfriando. Salí por la puerta y subí al sedán negro que me esperaba. El conductor, un hombre educado llamado Thomas, me asintió. ¿Al centro, señora? Sí, por favor, dije. Mientras nos alejábamos, miré hacia la casa. La puerta del garaje estaba cerrada, ocultando el arma que él había creado. Pensó que había fallado. Pensó que el plan estaba arruinado. No sabía que simplemente estaba guardando el coche para otro conductor. La trampa todavía estaba tendida. Solo necesitaba un nuevo cebo. Me senté en la parte de atrás del Uber, viendo el horizonte de Atlanta elevarse contra el sol de la mañana como una hilera de dientes irregulares. Era un día hermoso para una tragedia.
Mi teléfono se sentía pesado en mi mano. Esperé hasta que salimos del vecindario, fuera de la vista. Necesitaba que estuviera desesperado. Necesitaba que llegara tarde a su propia redención imaginaria. Miré la hora, 8:30. Me había dicho que su reunión con los inversores, en realidad, una sesión de súplicas con Rocco, era a las 9:30. Tenía una hora. Si salía ahora, llegaría. Si esperaba, llegaría tarde, y hombres como Rocco no toleraban la tardanza. Abrí mi aplicación de mensajería. Escribí el texto que sellaría el destino de mi esposo. Hola, nene, escribí, añadiendo un emoticono de cara triste para dar efecto. Me di cuenta de que tus neumáticos traseros estaban completamente pinchados esta mañana cuando fui al garaje a coger una botella de agua. Creo que podrías haber pasado por encima de algunos clavos en el camino de entrada. Hice una pausa, visualizando la escena. Él correría al garaje. Vería su coche, que yo misma había desinflado a las 4 de la mañana usando un medidor de presión de neumáticos para mantener el pasador abierto, apoyado sobre las llantas. Continué escribiendo. Llamé al mecánico, pero dijeron que no pueden venir hasta esta tarde. Como yo cogí un Uber, ¿por qué no te llevas tú el Mercedes? Las llaves están en el mostrador de la cocina. No puedes llegar tarde a tu gran reunión. Buena suerte. Le di a enviar. Luego me recliné y cerré los ojos. Podía imaginar los engranajes girando en su cabeza. Leerá el texto. Maldecirá su mala suerte. Mirará las llaves del Mercedes brillando en el mostrador de mármol. Un hombre racional llamaría a un taxi. Un hombre racional cancelaría la reunión. Pero Derek no era un hombre racional. Era un narcisista y un jugador que creía que podía burlar a la física. Miró las llaves. Pensó en el conducto del freno que había cortado. Probablemente se dijo a sí mismo que era solo una pequeña mella o que quedaba suficiente líquido en el depósito para un viaje corto. Probablemente pensó que podría conducir despacio, usar el freno de emergencia si era necesario. Su arrogancia era su punto ciego. Quería llegar a su reunión en un coche de $100,000 para demostrarle a su acreedor que era solvente. No podía presentarse en un taxi. Eso olía a fracaso. Agarró las llaves. Entró en el garaje. Ignoró su propio vehículo lisiado y se deslizó en el asiento del conductor del mío. El motor rugió a la vida. Salió marcha atrás del camino de entrada. Probablemente probó los frenos al final del camino. Habrían funcionado. Siempre queda un poco de presión en los conductos al principio, lo suficiente para darte una falsa sensación de seguridad. Lo suficiente para que cojas velocidad. Estaba sentada en mi escritorio, fingiendo revisar una hoja de cálculo, cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Respondí, con voz tranquila y profesional. Señora Washington, preguntó una voz, grave y seria. Habla. Soy el oficial Reynolds del Departamento de Policía de Atlanta. Me temo que ha habido un accidente. Su esposo conducía su vehículo. Mi corazón no dio un vuelco. ¿Está vivo?, pregunté, inyectando la cantidad justa de temblor en mi voz. Está vivo, señora, dijo el oficial. Pero es grave. Perdió el control bajando la colina cerca de su urbanización. El coche está destrozado. Tuvimos que usar las mandíbulas de la vida para sacarlo. Oh, Dios mío, jadeé, cubriéndome la boca con la mano para sofocar una risa que me burbujeaba en la garganta. ¿Está consciente? Apenas, dijo Reynolds. Tiene ambas piernas rotas y algunas lesiones internas. Lo están transportando al Grady Memorial ahora mismo. Estaré allí de inmediato, dije. Colgué el teléfono. Me quedé sentada un momento, saboreando el silencio. Estaba vivo. Bien. La muerte era demasiado fácil. Piernas rotas significaba que estaba inmovilizado. Estaba indefenso. Estaba atrapado en una cama de hospital como la cuñada a la que intentó matar. El universo tenía sentido del humor, y yo me reía junto con él.
Agarré mi bolso y me dirigí a la puerta, lista para interpretar a la esposa afligida una vez más. El Grady Memorial olía a antiséptico y a café rancio, un aroma que ahora me revolvía el estómago por razones completamente ajenas a la cafeína. Entré en la sala de traumatología. Derek parecía pequeño, roto y patético. Tenía ambas piernas enyesadas y elevadas, suspendidas en poleas de tracción. Su rostro era un mapa de moratones púrpuras y amarillos, y tenía el labio partido. De pie junto a su cama, con un cuaderno en la mano, estaba el oficial Reynolds. El aire en la habitación estaba cargado de tensión. Me apresuré hacia adelante, dejando escapar un sollozo entrecortado de mi garganta. «Oh, nene», lloré, hundiendo mi rostro en mis manos por un momento antes de extender la mano para tocar su hombro ileso. «Mírate». Estaba tan asustada cuando el oficial llamó. «Pensé que te había perdido». Derek se estremeció a mi contacto. Sus ojos estaban muy abiertos con un miedo primario. Miró de mí al oficial de policía y de nuevo a mí. Estaba atrapado en su propio cuerpo. «Señora», dijo el oficial Reynolds, carraspeando. «Solo estoy tratando de obtener una declaración del señor Washington sobre la causa del accidente. Las marcas de derrape sugieren que no frenó hasta que fue demasiado tarde. Es una carretera recta, señor Washington. Necesitamos saber qué pasó». Contuve la respiración. Este era el momento. Derek miró al oficial. Lo sabía. Sabía que el conducto del freno estaba seccionado porque fue él quien lo seccionó. Si decía la verdad, si gritaba que los frenos fallaron, la policía investigaría. Remolcarían los restos a un lote forense. Verían el corte limpio hecho por los cortadores de alambre. Encontrarían su ADN en los bajos del coche. Estaría admitiendo un intento de asesinato. Pero si mentía. «Derek», arrullé, con voz áspera. Él me miró. Le sonreí, un pequeño, casi imperceptible curvado de mis labios. «Díselo, cariño», susurré. «Díselo qué pasó». Derek tragó saliva. «Yo». Estaba distraído, susurró. Se me cayó el teléfono. Aparté la vista de la carretera por un segundo para cogerlo. Y cuando levanté la vista, el árbol estaba justo ahí. Entré en pánico. Pisé el acelerador en lugar del freno. Fue mi culpa. El oficial Reynolds asintió, escribiéndolo. Conducción distraída. Operación imprudente. Tienes suerte de estar vivo, hijo. Ese coche es una torta. Cerró su cuaderno. Los dejaré solos. El oficial salió. En el momento en que la puerta se cerró, me incliné cerca del oído de Derek. «Fallaste», susurré. «Intentaste matarme 2 veces en una semana y fallaste las 2 veces. Te estás volviendo descuidado, Derek». Comenzó a llorar, lágrimas silenciosas escapando de sus ojos. «Por favor», gimió. «Por favor, no me hagas daño». «No tengo que hacerlo», dije, levantándome y alisando mi falda. «Estás haciendo un gran trabajo haciéndote daño tú mismo». 3 días después, me senté en la lujosa oficina de una firma de capital privado en Midtown. David, un antiguo colega de mis días de auditoría, se sentó frente a mí. «¿Estás segura de esto, Cara?», preguntó, golpeando el archivo en su escritorio. «Este es un activo en dificultades. La hipoteca de la finca de Buckhead tiene 6 meses de retraso. El proceso de ejecución hipotecaria es complicado». «Lo sé», dije. «Quiero comprar la nota». «Toda». «En efectivo». David levantó una ceja. «Esto es personal, ¿no?» «Es solo negocios, David», mentí. «Veo potencial en el valor del terreno». Empujó el contrato hacia mí. «De acuerdo. Transfieres los fondos y eres dueña de la deuda. Te conviertes en el banco. Puedes desalojar, ejecutar la hipoteca, lo que quieras». Firmé el papel con una floritura. Ya no era solo la nuera de Lucinda. Era su casera. Y su aviso de desalojo ya estaba redactado en mi maletín.
La noche de la gala del 40º aniversario de mamá Lucinda llegó con una humedad que hacía que el aire se sintiera pesado y expectante. La había convencido de seguir adelante con ella. Será un triunfo, le había dicho, una demostración de fuerza. La gente necesita ver que la familia Washington es inquebrantable. Me creyó porque quería creerme. Había alquilado el gran salón de baile del Ritz-Carlton. Había invitado a todos, los diáconos de la iglesia, los vecinos, los hermanos de la fraternidad de Derek, los socios comerciales de Malcolm. 300 personas. Metí a Derek en silla de ruedas primero. Llevaba una chaqueta de smoking sobre su bata de hospital, sus yesos apoyados en los reposapiés. Parecía un héroe de guerra herido, y los invitados se lo tragaron. Bianca lo siguió, empujada en silla de ruedas por una enfermera que había contratado. Parecía frágil y pálida con un vestido rosa, interpretando a la víctima perfectamente. Lucinda estaba en la entrada, saludando a los invitados, ajena al hecho de que era la invitada de honor en su propia ejecución. «Eres una buena chica, Cara», me susurró, apretándome el brazo. «Sabía que entrarías en razón». Sonreí. «Tengo una sorpresa especial para ti más tarde, Lucinda. Un vídeo de homenaje». Sus ojos se iluminaron. «Oh, cariño, eso es maravilloso». Se sirvió la cena. Filete miñón y cola de langosta. Lucinda se sentó en la mesa principal, radiante como una reina. Derek y Bianca estaban a cada lado de ella, pareciendo trágicos y valientes. Caminé hacia el escenario. La sala se quedó en silencio. «Bienvenidos todos», dije al micrófono. «Esta noche es una noche de verdad. He preparado una presentación muy especial para mostrarles exactamente cómo es el legado de los Washington». Hice una señal al técnico. «¿Luces?» La sala se sumió en la oscuridad. La enorme pantalla detrás de mí parpadeó. Comenzó con las imágenes de seguridad del dormitorio. En blanco y negro granulado, pero inconfundible. Derek y Bianca enredados. El audio era nítido. «Una vez que Cara se haya ido, lo tendremos todo», la voz de Derek retumbó a través de los altavoces del salón de baile. $5 millones, nena. Un jadeo colectivo recorrió la sala. A Lucinda se le cayó la copa de champán. Se hizo añicos, pero el sonido fue ahogado por el vídeo que pasaba a la siguiente escena. ¿La cocina? Derek mezclando el polvo blanco en la taza de café, removiéndolo con intensidad maníaca. Luego el garaje. Las imágenes infrarrojas de Derek cortando los conductos de los frenos. El chasquido de los cortadores de alambre resonó como un disparo. Finalmente, el audio de la habitación del hospital. La voz de Bianca. «Mátala y nos quedamos con el dinero». La pantalla se puso negra. Se encendieron las luces. El silencio era absoluto. Era el silencio de un mundo que se acaba. Lucinda se había puesto de un tono de gris que no sabía que existía. Intentó levantarse, pero sus piernas cedieron y se desplomó de nuevo en su silla. Pero Malcolm no se desplomó. ¿Se levantó? Se movió con una velocidad y fluidez que nunca había visto en él. Saltó sobre la mesa, ignorando el estruendo de los platos, y agarró las manijas de la silla de ruedas de Derek. «¡Monstruo!», rugió. Giró la silla y le dio un puñetazo a Derek en la mandíbula. Derek gritó, atrapado en sus yesos, incapaz de defenderse. Malcolm lo golpeó una y otra vez. El pandemonio me estalló. Los invitados gritaban, corriendo hacia las salidas. Las puertas dobles se abrieron de golpe. Pero no era la seguridad del hotel. Eran el detective Miller y un escuadrón de oficiales uniformados. Había programado la llamada perfectamente. «Derek Washington, Bianca Brooks», gritó Miller por encima del caos. «Están arrestados por conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros y hurto mayor». Invadieron la mesa principal. Apartaron a Malcolm de Derek. Esposaron a Bianca en su silla de ruedas. Derek gritaba mientras arrastraban su silla hacia atrás. «Ella me tendió una trampa. Es una bruja. Ella planeó esto». Me miró,
de pie en el escenario, intocada por el caos. Levanté mi copa de champán. Salud, cariño, articulé con los labios. Visité a Derek en la cárcel 2 semanas después. Estaba en la enfermería, con aspecto demacrado y roto. Firma los papeles, Derek, dije, deslizando el decreto de divorcio por la ranura. Si firmas, no testificaré en la audiencia de sentencia sobre las anteriores denuncias de abuso doméstico. Dejaré que el cargo de intento de asesinato se mantenga solo. Firmó. Su mano temblaba, pero firmó. Sabía que no le quedaba ninguna ventaja. Luego fui a la finca. Lucinda estaba allí, haciendo cajas. Me miró con odio, pero sin lucha. No puedes hacer esto, susurró. Es propiedad familiar. Yo soy el banco, Lucinda, dije, apoyándome en el marco de la puerta. Y estás desalojada. Tienes hasta el mediodía. Todo lo que quede atrás va al contenedor. Caminé hacia mi coche. No miré atrás. La casa era solo un montón de ladrillos. El legado era polvo. Actualización, 3 meses después, la vista desde mi nuevo ático en el centro de Atlanta es espectacular. Desde el piso 25, los coches parecen juguetes, moviéndose en patrones predecibles. Me gustan los patrones. Me gustan las cosas que tienen sentido. Derek y Bianca están cumpliendo actualmente sentencias de 20 años. Sus apelaciones fueron denegadas la semana pasada. Lucinda vive en un motel de pago semanal junto a la autopista. La junta de la iglesia votó para destituirla. Su moneda social está en bancarrota. Fui ascendida a socia principal en la firma. Les gustó mi atención al detalle. Me paré en el balcón, sosteniendo una taza de café humeante. Molí los granos yo misma esta mañana. Girgachef etíope. Sin jarabe de avellana. Sin sabor metálico. Solo el sabor rico y limpio de la supervivencia. Tomé un sorbo y vi salir el sol sobre la ciudad. Pensaron que era una víctima. Pensaron que era una chequera con pulso. Olvidaron la regla más importante de la auditoría. Eventualmente, todos reciben exactamente lo que se les debe, y la cuenta finalmente se salda. Si esta historia resonó contigo, deja un me gusta y considera suscribirte. También puedes dejar cualquier comentario abajo, incluso una sola palabra. Tal vez dime desde dónde estás viendo o qué hora es ahora mismo. A veces una palabra es suficiente para decir que estuviste aquí. Fin del archivo text/plan.